Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Ciudad de México, Nolosí. Desde Santiago de Chile, Yarriot. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí, allá desde tierras mexicanas? ¿Qué tal, Yarreo? Aquí estamos muy contentos de nuevamente estar en contacto con todos ustedes en este nuevo capítulo de Nave Nodriza, en esta ya segunda temporada. Como ustedes sabrán, estamos al aire emitiendo esta segunda temporada ya para todos ustedes, muy contentos por estar nuevamente al aire. Yarriot, las últimas semanas, los últimos programas, como ustedes se habrán dado cuenta, junto a Yarriot, hemos tenido algunos inconvenientes, más que inconvenientes, temas de índole personal, del trabajo, lo que siempre decimos cuando no alcanzamos a grabar de manera tan continua los programas, así que vaya una disculpa para todos los que nos están ahí Exactamente. esperando, ansiosos con los capítulos que no se suben de pronto con la regularidad que a lo mejor se hacían antes, pero recuerden que nosotros estamos siempre buscando información, estamos preparando programas, estamos preparando material, tanto así que ya tenemos, mi querido Yarriot, la novedad de ya tres capítulos, nuestros primeros tres capítulos de la primera temporada al aire en nuestra plataforma de YouTube. Hemos estado subiendo información al respecto en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram y en nuestro Twitter, para que ustedes también nos puedan seguir a través de nuestro canal, se suscriban ahí, le den clic ahí a la campanita para que les avise, ¿no? Cada vez que se sube un nuevo capítulo por esa plataforma, y tengan una opción distinta también de llevar a Nave Nodriza hasta sus diferentes plataformas donde nos pueden escuchar. La idea es entonces, ya es decirle a toda la gente que nosotros no paramos, aunque no estemos subiendo capítulos constantemente, estamos subiendo información, noticias, estamos subiendo los capítulos a YouTube, y por supuesto preparando lo que es el siguiente capítulo, siguiente episodio que estamos subiendo como siempre por Evox, Jared. Exactamente, no dejar de agradecer a cada uno de nuestros podcast escuchas, puesto que han respondido de muy buena manera a tanto los llamados que hemos hecho a los concursos, tanto también a nuestro nuevo emprendimiento que tiene que ver con este canal en YouTube. Este nuevo proceso que estamos llevando a cabo y que tiene que ver básicamente con la publicación de los videos, o mejor dicho, de la publicación de nuestro podcast, pero acompañado de imágenes. Básicamente es eso. Es un experimento que estamos tratando de realizar. Espero que a todos les guste, espero que a todas se sientan muy bien con esta nueva posibilidad que nos da esta plataforma sin duda alguna. Estamos agradecidos porque hemos tenido bastante problemas para poder tener esta continuidad, como bien lo decía Nolosí, pero estamos acá, estamos listos para comenzar nuevamente una nueva edición de Nave Nodriza, esta nave que partió aquel lejano 16 de julio y que hoy en día ya cumpliría un año, estamos pronto a cumplir un año. Y este año lo hemos cumplido gracias a la fidelidad de ustedes, a su preferencia, a las ganas y a la participación que hemos tenido en esta nave, a todos aquellos tripulantes que fielmente sintonizan nuestro podcast a través de nuestras plataformas en Evox, en Apple y también en Spreaker también. Y bueno, y hace poco también estamos en Spotify. Así que para que todos ustedes nos sigan escuchando y nos sigan dando su preferencia. Mi querido Nolosí, bueno, primero que todo comenzar con lo que habíamos prometido en una primera instancia, que tenía que ver con la entrega de este premio que habíamos mencionado en capítulos anteriores. Este premio que estuvimos recibiendo distintos tipos de historias, cada uno por parte de ustedes, los cuales nos mantienen bastante satisfechos. Tuvimos una excelente respuesta. Historias bastante interesantes algunas, otras que más que nada por la importancia emocional que tiene, puesto que todas las personas que se meten en algún momento al fenómeno ovni, de alguna manera hay hechos, sucesos puntuales que nos marcan y que nos llevan a seguir este camino de investigación. A todas aquellas personas que se dieron el tiempo de escribirnos, le agradecemos de corazón, perdón. Y bueno, vamos a proceder. Tuvimos ahí una suerte de conversación con mi querido Rosy, porque en rigor llegaron unas 10 historias aproximadamente, de las cuales optamos por las tres mejores. De estas tres mejores tratamos de ver algunos factores que nos hiciesen sentido. Entre ellos tenían que ver básicamente el grado de alguna manera, lo hicimos por categoría, ¿ok? Lo hicimos por categoría en el sentido de ver, por ejemplo, temáticas relacionadas con los conceptos que ya vimos en algunos programas y que tiene que ver con qué tipo de encuentros fueron propiamente tal.
¿ya? Luego de eso ya fue prácticamente azar. Así que, señores, esperemos que sean todos satisfechos en cuanto a la elección que hicimos, ¿ok? Vamos a hablar entonces de los ganadores del concurso, o mejor dicho, no los ganadores, sino que los cuales fueron elegidos y cuál fue el que optamos. La primera candidata a ganarse este premio, este libro, es la señorita Yobi Su. Yobi dice al menos su Instagram, ¿ok? La otra persona también que optamos, o mejor dicho, vimos como posible ganador también es el señor Barbosa Michael. Y la última opción que también vimos dentro de esta elección fue la historia de Ita-Gallego. A todos ellos, bueno, está de más decir que la calidad del relato fue también unas cosas que vimos, ¿cierto? Y también, ¿por qué no? La historia que de alguna manera fue un poquito más fantástica. O no fantástico, sería un poquito malo, al menos no tiene que ver que sea fantasía, sino que más bien es la calidad del relato. El ganador Exactamente. que seleccionamos fue el señor Barbosa Michael de Santiago, músico de Santiago, de acuerdo a lo que aparece en su biografía. El libro lo vamos a hacer llegar, nos vamos a contactar con él a través de correo electrónico, en donde les vamos a solicitar los datos para poder hacer el envío de este libro, el libro de Jacques Vallée. Exactamente, mi querido Yerrot, Crónica de otros mundos, entonces se va hasta Santiago de Chile. Gracias entonces a todos por participar. Va a ir hasta llegar hasta tu casa, Michael, así que no tengas cuidado sobre el tema de la entrega. Así que va a ser muy, muy interesante que tengas este premio de este escritor, Jacques Vallée, la verdad, este investigador, uno de los padres de la ufología moderna, estará ahí en tus manos este libro, mi querido Yerriot. Así que felicidades, felicitaciones y nada, pues ojalá que lo disfrute, estimado, y que nos siga escuchando a través de nuestra plataforma iVoox y en todas las plataformas. Muchas gracias por la respuesta que ha tenido a nuestro llamado y a nuestro podcast, que no pensamos nunca que iba a tener el éxito que tuvo. Muchas gracias por haberse entusiasmado y habernos entregado esta experiencia que de alguna u otra forma nos impactó más que nada por la calidad del relato, ¿cierto? Y bueno, y por la significancia que tuvo para tu vida. Por otra parte, también mencionar que vamos a tener un último concurso también, o más que último concurso, vamos a hacer un regalo extra. Vamos a hacer entrega de la misma edición de Relato de Otros Mundos de Jacques Vallée, pero para aquellos que respondan una publicación que vamos a hacer nosotros a través de nuestra historia en Instagram, ¿ya? Aquellas personas que tengan mayores aciertos a los personajes y a las preguntas que se hagan, mejor dicho, en nuestro Instagram, quienes completen los 10 puntos que obviamente esperemos que tengan, se ganarán, digamos, este libro, ¿ok? Ahí esto es un concurso que solamente va a funcionar a través de nuestra cuenta Instagram, que es nave nodriza 1, nave-nodriza 1. Nave-nodriza 1, exactamente, en nuestra cuenta de Instagram. El ganador entonces será, o la ganadora será nombrada en el siguiente capítulo, así que ojo a nuestra red social, Instagram, para que participen en este concurso interactivo que estaremos haciendo con ustedes para llevarse esta nueva edición de Crónica de Otros Mundos de Jacques Vallée. Así que muy, muy atentos a lo que vamos a estar publicando ya esta semana. Recuerden que todo esto bajo la lógica de nuestra primer aniversario ya de Nave Nodriza, primer año que estamos cumpliendo al aire en cuanto a transmisiones. Ya estamos en la segunda temporada, como bien lo dices, Yarriot, esto ha sido gracias a ustedes que nos han dado sus escuchas. Hemos pasado ya con creces en muchos capítulos. Vemos con mucha alegría que muchos capítulos ya han pasado la barrera de las 200 escuchas en su totalidad, así que estamos muy contentos y por eso estamos expandiéndonos también a otras redes, así que ojo con lo que viene más adelante, mi querido Yerriot. Exactamente. El mismo día 16 vamos a subir esta publicación en Instagram para que todos estén atentos, para que todos estén dispuestos a participar en esto, ¿cierto? Vamos a dejarlo ahí hasta que Instagram permita. Ustedes respondan nada más y ahí ya estarán participando por esta segunda entrega de este libro, Crónica de Otros Mundos, del ufólogo Jacques Vallée, que es el padre dentro del mundo de la ufología, es el padre de la ufología moderna. Así que eso, estimados, nuevamente agradecerles la fidelidad. Esperemos que esta nave siga creciendo. Son muchos los tripulantes que se van a unir a esta nueva aventura que estamos emprendiendo, este nuevo año que esperemos que sea tan exitoso como el año que recién pasó. Pero bueno, mi querido Nolosí,
hoy día nos convoca un tema que está bastante en la palestra, básicamente porque vamos a hablar de una historia que Netflix hoy en día trae nuevamente a la luz, que es este documental acerca de Bob Lazar, esta persona que supuestamente habría trabajado en el Área 51. Vamos a comenzar con este relato y vamos a ver aquellos detalles que de alguna manera nos llamaron la atención en este documental, que para todos que no lo han visto, corran a Netflix y véanlo, está muy bueno. Así que vamos a comenzar con esta conversación. Robert Scott Lazar, más conocido como Bob Lazar, es un físico de origen estadounidense que asegura haber trabajado desde 1988 hasta 1989 en un programa secreto del gobierno de ese país conocido como Galileo, donde trabajó precisamente como físico para reproducir tecnología alienígena recuperada supuestamente de artefactos que habrían sido obtenidos por el gobierno estadounidense en incidentes de origen ovni. Lazar habría sido invitado a trabajar en el proyecto por el reconocido físico Edward Teller, nombrado como el padre de la bomba H por su vinculación con la fabricación de la bomba de hidrógeno. Toda esta operación habría sido llevada a cabo a 10 millas al sur de la conocida Área 51, más específicamente en una zona militar conocida como la zona S4, ubicada en Groom Lake, Nevada. Esta base se dedicaría al estudio de naves extraterrestres encontradas por el gobierno norteamericano, y el objeto de estos estudios era el de realizar tratamiento de ingeniería inversa a cargo justamente de Bob Lazar. La entrada de estas instalaciones estarían perfectamente camufladas con la naturaleza del lugar, que era un sitio o es un sitio montañoso. En su interior se encontrarían un total de 9 hangares, según el relato de Lazar, hangares de tipo para el manejo de aviones, en donde se almacenan o se almacenaban estas naves. Lazar asegura haber visto 9 tipos de platillos voladores de diferentes características mientras perteneció a esa agencia, los cuales formaban parte de su trabajo de investigación por el uso de energía y propulsión de las naves, mi querido Jerry. En 1989, Lazar apareció en una entrevista con el investigador y periodista George Knapp en la cadena de televisión Class TV de Las Vegas para hablar de su trabajo en el S4. El S4, recordemos, es las instalaciones que estaban cerca del Área 51. Desde las primeras observaciones que tuvo Lazar en el S4, pensó que los platillos se trataban de aviones secretos de origen terrestre, de los cuales sus vuelos de prueba serían muchas veces confundidos por observaciones de naves extraterrestres. Esto derivado de varios documentos a los cuales Lazar tuvo acceso durante su estancia en el S4. Lazar de a poco empezó a darse cuenta que estas naves no tenían un origen terrestre, sino que extraterrestre. Enseguida Lazar contó a sus conocidos y amigos más cercanos lo que sucedía y veía a diario en la base. Pronto las autoridades del lugar tuvieron conocimiento de las infidencias cometidas por el empleado, por lo que fue despedido de manera inmediata. Un relato hasta el momento bastante particular y no por eso menos apasionante, mi querido Nolosí. Así es, Jerry. Mira, realmente la información que se tiene de este suceso yo lo recuerdo en experiencia personal. Recuerdo haberme enterado de lo que fue este relato cuando salió a la luz pública por ahí de mediados o inicios de los 90 más o menos, y causó realmente un gran revuelo realmente, porque estábamos ante una persona que ni más ni menos que decía haber trabajado y haber tenido las credenciales suficientes para mostrar en realidad que él perteneció a este estudio que se hizo de tipo de ingeniería inversa para el entendimiento, el comprender cómo funcionaban supuestamente este tipo de naves. Y todo esto acrecentó también lo que implicaba el reconocimiento del Área 51 como un lugar que, si bien se reconocía de origen militar, también se hablaba de que en él habrían no solo artefactos de origen extraterrestre, sino también incluso cuerpos o restos de seres de origen extraterrestre. Exactamente. El ojo ufológico mundial se asienta nuevamente, digamos, lo que es el Área 51 y empieza a ganar la popularidad y el grado de mitología que conocemos el día de hoy.
O sea, yo creo que si no fuese por el relato de Bob Lazar, no tendríamos, digamos, este nivel de conocimiento, o mejor dicho, nivel de sospechas que todo el mundo tiene hoy en día en el Área 51. Y bueno, hay algo que igual no deja de llamar la atención. Esta área muchas veces se negaba la existencia de la misma, pero de a poco se fueron de alguna manera develando la existencia de esta área. De hecho, un ufólogo ruso sobrevoló, digamos, esta base aérea, siendo perseguido luego por naves militares para ser derribada. O sea, hay toda una mitología que de alguna manera se gana esta base, puesto que es bastante hermética. Supuestamente ahí se hacen vuelos que tienen que ver con aeronaves nuevas que está haciendo el ejército de Estados Unidos, prototipos experimentales, todo ese tipo de temáticas. Exactamente, por eso no es menor la entrevista de este periodista, señor Knapp, que es el que saca a la luz la historia de Bob Lazar. De inmediato se empieza entonces a correr la voz de que, como bien dices tú, el Área 51 existía, no era un invento, no era parte de la mitología, ni mucho menos, y que también lo que estaba ahí adentro no solo era de índole, digamos, gubernamental en cuanto al manejo de prototipos de aeronaves, sino que también tenía un halo ahí de encubrimiento. Hasta esta parte, hasta lo que hemos relatado con Jarriot, digamos que había informaciones de alguna manera cruzadas, porque era solamente la palabra de este personaje de Bob Lazar, de este físico, contra toda la realidad o toda la fuerza del peso gubernamental que había detrás, que de alguna manera también teníamos que, los que estábamos de este lado escuchándolo, teníamos que tratar como de corroborar esta historia, y no simplemente dejarlo como en un relato de una persona que quisiera hacerse famosa simplemente, o que quisiera ganar simplemente notoriedad. Entonces, de ahí en adelante empieza a ver todo esto de los datos más exactos de cuál era el trabajo realmente que hacía Bob Lazar en este lugar, qué es lo que hacía, qué es lo que vio, y cómo podíamos incluso, Jarriot, tener pruebas fehacientes que nos indicaran la veracidad de que él trabajó en esta famosa S4. Sin duda alguna, el hecho de verificar, digamos, los datos que decía Lazar en ese momento fue el mayor escollo por parte del periodista Knapp, puesto que estamos hablando de partida de una base secreta estadounidense que ha vivido en el hermetismo durante mucho, mucho tiempo. Recordemos que en esta misma base se hicieron las investigaciones con lo que tiene que ver con la bomba atómica, la bomba de hidrógeno. Estamos hablando del lugar donde supuestamente los aviones estos bombarderos, llámese el Enola Gay justamente, que salió, digamos, desde esta base hacia Japón a tirar la bomba. O sea, estamos hablando de ese grado de complejidad, por así decirlo. La historia se complica en un 100%, puesto que estamos hablando también de un periodo, si bien estábamos en Guerra Fría y de alguna u otra forma la guerra todavía seguía en ese momento bastante, bastante, por así llamarle, actualizada, o mejor dicho, estaba, digamos, ocurriendo en ese momento. El hecho de que esta base, porque en esta base recuerden que también se desarrollaron la mayoría de los aviones invisibles que hoy en día Estados Unidos tiene en su poder y funcionando. Por ende estamos hablando de una base que tendría que tener un nivel de seguridad y un nivel de silencio bastante, bastante mayúsculo. Exactamente, Yarrior, exactamente. Una historia que buscaba entonces, salía a la luz, provocaba mucho ruido, muchos investigadores se acercaron entonces a ella, se empezó a hablar sobremanera de la existencia de esta Área 51 y de lo que realmente sucedía en sus instalaciones. Y una de las situaciones de las que habla Lazar, y tal vez la más polémica y tal vez la que le podría dar más sustento a su historia, es la que se refiere al famoso elemento 115. Este Exacto. elemento, el elemento 115, es del cual habla Lazar. De hecho también lo habla eh, en este documental del que hablabas, que aparece en Netflix. Eh, Se encontraba este elemento 115 en el S4, en estudios de física aplicada de los cuales formó parte,
donde asegura que sería un elemento de origen atómico, conocido también con el nombre de un pentio, y serviría como combustible nuclear que aportaría la energía, la cual produciría efectos antigravitatorios bajo un bombardeo de protones que junto a la antimateria podría producir una gran cantidad de energía. Esto dicho de otra manera, vendría a ser una distorsión o deformación del espacio-tiempo que acortaría la distancia y el desplazamiento hacia un determinado destino. Es decir, esto sería, suena un poco complicado de entender, pero sería de alguna manera lo que sustentaría la forma de que los objetos o los artefactos pudieran desplazarse de un lado a otro con esa singular velocidad que vemos y que hemos oído a través del tiempo, un poco lo que hemos tocado también a través de cuando hablamos, por Exacto. ejemplo, de los agujeros negros, esta forma de poder acortar el tiempo y la distancia y poder desplazarse a una velocidad que es inimaginable para el ser humano, Jerry. Exacto. Agregar ahí, mi querido Nolosí, que dentro de toda la mitología que implica el caso de Bob Lazar, creo que este elemento 115 es de alguna manera el condimento más fantasioso, pero no fantasioso, sino que más con más imaginación que pudiese tener, digamos, la historia, por así llamarle, porque estamos hablando de un material, de un elemento que tiene de alguna manera aplicaciones que, bueno, increíbles, al menos lo que tiene que ver con el espacio espacial. Estamos hablando de un elemento químico que se puede producir y que de alguna manera permitiría curvar el espacio y tiempo, permitiría de alguna manera cortar los viajes espaciales. Ya no estamos hablando de una propulsión, ya sea por protones, perdón, ya no es una propulsión de energía a través de cohetes, por así decirlo, por nuestros materiales, digamos, que hoy en día nuestros transbordadores y nuestros cohetes espaciales se expulsan, sino que estamos hablando de un tema que va más allá y que tiene que ver con esta misteriosa energía que es la gravedad, o mejor dicho, esta misteriosa ley o física, en donde de alguna u otra forma nos haría manipular el espacio, curvándolo para poder cortar los viajes. Y supuestamente las naves extraterrestres tendrían esta tecnología y de alguna manera permitiría el viaje espacial. Porque en este caso no estamos hablando siquiera de, bueno, acá voy a pecar absolutamente ignorante, pero en ningún momento se habla de velocidad de la luz, sino que simplemente de una suerte de atajo, de curvar este tema, curvar, digamos, el espacio para poder atravesarlo con una velocidad mayor, o mejor dicho, con una simplicidad que de alguna manera permitiría el viaje a distancias enormes. De hecho, el propio Lazar hablaba de que esto no era propulsión a nada, era propulsión a gravedad. ¿Ok? De hecho, sin ir más lejos, nuestras naves o nuestras sondas espaciales tienen esta propulsión, pero que en rigor no sería como esto. O sea, mejor dicho, no sería como esto probablemente tal, sino que nuestras sondas lo que hacen es apoyarse en la gravedad de los planetas, ¿cierto? Para poder, con esto a través de un efecto onda, salir expulsados a otros lugares, que es lo que hicimos nosotros para el viaje hacia la Luna, por ejemplo, o nuestras sondas que van a Marte hoy en día. Exactamente, de hecho en el documental, por ejemplo, también y bueno, antes de también ya había hecho algunos bosquejos de esta suerte de propulsión, digamos, donde se podía ver la división en dos partes, bueno, ya lo vamos a analizar también un poco más adelante, pero en donde de manera, digamos, de manera gráfica, él demostraba entonces lo que había visto y el trabajo que tenía él entonces de descifrar esta forma de propulsión que tendrían estos artefactos para hacer este trabajo de ingeniería inversa para poder llevarlos a cabo en artefactos de acá, de la Tierra y más propiamente de su país, de su gobierno, para que lo pudieran llevar a cabo. Es Exacto. bastante interesante lo que narra ahí, como dices tú, es un elemento tal vez el más valioso que narra porque hace una diferencia. Hay un momento, Jared, bueno, no queremos hablar como dicen ahora con el término este de los spoilers, ¿no? Como adelantar demasiado a la gente que no ha visto el documental en Netflix, pero en donde al menos él habla de que, o deja entrever la posibilidad de que el elemento 115 está en su poder, y de hecho, si él lo tuviera y lo pudiera mostrarlo, digamos,
podría ser parte de una prueba irrefutable. No, no podría ser parte, sería una prueba irrefutable. Y en el documental, de hecho, hay un momento en donde se le cuestiona sobre esto y él es bastante hermético al hablar de él, prácticamente no entrega mayor información sobre esto, pero sí deja entreabierta esa posibilidad de que hoy por hoy él lo tiene en su poder ya. Exacto. Mi querido Nolo, sí, igual recalcar acá de que el elemento 115 no es que no exista, sino que existe, pero es tan inestable que tiene una duración y una vida muy corta. De hecho, solamente en situaciones de laboratorios nomás puede de alguna manera aparecer o generarse. El tema está de que esta corta vida no permite, digamos, tampoco tener una suerte como de vestigio para poder ver las propiedades del mismo elemento, ¿ok? Por ende, ojo con eso, puesto que el elemento 115 yo tengo entendido que sí existe, pero es un elemento que sería como un subproducto de otro elemento, por así llamarlo, pero que tendría una duración bastante breve, al menos en las condiciones que tenemos nosotros acá en la Tierra, ¿ya? Lo otro que también hablaste tú también y mencionaste es el tema de la antimateria, ¿cierto? Que en estricto rigor hoy en día, de acuerdo a lo que tengo entendido, eso se está tratando de ver en lo que tiene que ver en el colisionador de hadrones, ¿ok? Generar, digamos, y investigar, digamos, esto lo que es la antimateria. Porque dentro de todo, así como, a ver, para ser franco, o sea, el paso y el nivel de física aplicada que tendría, digamos, este S4 debería ser bastante, bastante mayor, bastante grande, o sea, para poder dominar o, mejor dicho, tener en aplicación práctica los conceptos que tienen que ver con antimateria y este elemento 115, que en rigor, vuelvo a repetir, es un elemento que existe, pero que de alguna manera duraría poco, al menos en las condiciones acá en la Tierra. Es bastante polémico, ya Riot, el uso de este famoso elemento 115, ya que la versión científica difiere bastante de lo que el azar ha descrito en los últimos años en cuanto al uso de este elemento, ya que según los informes, este elemento, como bien mencionabas tú hace unos minutos, se desintegra en menos de un segundo y no puede ser utilizado para cualquier tipo de acción. El Unum Pentium, el nombre temporal de este elemento 115, es un elemento extremadamente radioactivo y su isótopo conocido más estable, el Ununpentium 289, tiene una vida media de solo 220 milisegundos. Es decir, es un elemento que tendría características de energía, digamos, muy, muy fuertes, como bien dice aquí este relato que estamos hablando desde la comunidad científica, muy radiactivo, muy pesado, pero que en estudios de laboratorio, Yarriot, no se ha podido comprobar este manejo del cual habla Bob Lazar. Incluso Bob Exacto. Lazar en algún momento menciona, abro comillas, diciendo, ellos hicieron unos pocos átomos, vamos a ver con qué isótopos vendrán ellos más adelante. Será estable y tendrá las propiedades exactas de las que dije. Es decir, abre la posibilidad de que en algún momento el uso de este elemento tendrá las propiedades del cual él habló y se podrá corroborar que es un elemento capaz de generar una gran, gran cantidad de energía, Jared. Exacto. Aquí, mi querido Norosí, me arriesgo a decir que algo de conocimiento tiene este Bob Lazar. ¿Ok? No estamos hablando de una persona, y acá me voy a adelantar un poco a lo que vas a seguir relatando, y que tiene que ver con los estudios de Bob, y que en estricto rigor podríamos decir que el conocimiento que tiene él de alguna manera lo ayudaría, como de alguna manera, a fabular esta historia, o efectivamente él estuvo en presencia de este elemento con ciertas cualidades, o sea, aquellas personas o aquellos seres al parecer lograron dominar y darle una mayor vida a este elemento, porque como bien dije hace algún momento y como bien dices tú también, dura unos segundos nada más y eso se debe a las condiciones que hoy en día tenemos para poder manipularlo y para poder generarlo. Por ende, ahí me entra sospechas y de alguna u otra forma se hace un poquito más creíble el Claro. relato de Bob Lazar. Exacto, porque recordemos que él menciona que este es el elemento que funciona como suerte como de combustible nuclear que aporta la energía para producir justamente los efectos antigravitatorios de estos artefactos.
la comunidad científica descarta completamente esta situación y ahí hay toda una posibilidad que él deja abierta, mencionando que con el tiempo se podrá descubrir realmente los alcances que tendría el elemento 115, mi querido Jared. Exactamente, mi querido Nolosí. Y bueno, vamos a continuar con la parte que yo ya de alguna manera había adelantado y que tiene que ver con los títulos Exacto. universitarios o los títulos académicos que tenía Bob Lazar. Lazar decía que poseía títulos del Instituto Tecnológico de California y el Instituto de Massachusetts. Sin embargo, su nombre no aparece en el listado de alumnos de estas instituciones, de ambas instituciones. Lazar afirma que esto es el resultado de que el gobierno habría borrado todo rastros de su pasado estudiantil y profesional. Incluso Bob Lazar habría trabajado en el Laboratorio Nacional de Los Álamos a cargo de experimentos del acelerador de partículas lineal. Sin embargo, el laboratorio niega que Lazar haya sido parte de su institución. Ahí hay un tema también, mi querido Tema ahí Nolosí, conspirativo, Jared. exactamente, pero ¿sabes qué? Acá también le doy un punto al azar, desde el punto de vista de que estamos hablando de una persona que de alguna manera, ¿cuántos años tenía cuando sale esta historia? ¿Tú te acuerdas? Era un veinteañero, algo así. Era muy joven, no haber tenido más de 30 años, vamos a buscar el dato bien, Exactamente, pero era muy joven. estamos hablando de un muchacho que de alguna manera tenía nociones y conocimientos de química bastante elevados, ¿ok? Hablar de este elemento 115 de manera tan azarosa y que tuviese estas, de alguna manera, estas propiedades y que sea, digamos, casi coincidente con los estudios que se han hecho de manera real, me parece un poquito mucho. Con esto a lo que quiero llegar, mejor dicho, es que me parece totalmente plausible de que él haya tenido esos conocimientos y haya tenido esos títulos, puesto que no cualquier persona va a participar, digamos, en este tipo de instituciones. Llámese el Instituto Tecnológico de California o el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Por ende, de verdad, a mí me hace mucho sentido y le entrego bastantes puntos a Bob Lazar, al menos en esta parte del relato, y es básicamente porque tiene nociones de química y de física bastante particulares. No es solamente una persona, un hablador, por así llamarlo. Exactamente, era una persona que poseía realmente este conocimiento, o sea, es una persona que ha demostrado, incluso actualmente mantiene su laboratorio donde se dedica ahí a hacer temas que creo que tienen que ver con, por ejemplo, el manejo de fuegos artificiales y algunas otras Pirotecnia, situaciones. exactamente. Exactamente, y digamos que sus conocimientos no están desacreditados. O sea, él estuvo, yo creo que fue estuvo un año solamente, ojo, estamos hablando de que esta historia transcurre en un año en donde solamente perteneció a esta instancia gubernamental. Incluso Jarret, bueno, olvidé mencionar que vamos a estar subiendo también todo este prototipo que supuestamente, bueno, no supuestamente, sino que él dibuja y hace todo ahí la cuestión, digamos, iconográfica para mostrar cómo funcionarían estos artefactos. E incluso también por ahí salieron a la luz pública y alrededor las credenciales, y hablo de la credencial física de lo que era su identificación para hacer ingreso a esta zona. Todo eso supuestamente habría sido borrado, incluso se habla también del FBI llegando a su casa en algún momento, no solo buscando en cuanto a su relato el famoso elemento 115, sino que también buscando desaparecer muchos rastros y huellas de lo que eh, tuviera que ver con documentos que lo vincularan precisamente a lo que fue su pasado en el trabajo en el S4, Jerry. Exactamente. Bueno, sin ir más lejos, mi querido Nolosí, Bob Lazar ha estado implicado de alguna manera, en la polémica desde el punto de vista policial, básicamente, puesto que se le ha asociado mucho a temáticas relacionadas a ventas de alguna manera, explosivos o de temáticas relacionadas con, de alguna manera, como un mal uso en cuanto a estos temas de pirotecnias que maneja. Ya de hecho el FBI supuestamente ha caído bastante o estuvo metido hace muy poco en distintos tipos de polémica, pero al menos en el documental también se hace ver de que estas polémicas o estas visitas del FBI y de todas estas agencias de alguna u otra forma irían buscando el elemento 115 más que en rigor comprometer, digamos, o mejor dicho,
más de lo que él haría, digamos, actualmente, porque de acuerdo a la versión oficial se hablaba de que este compadre estaba vendiendo materiales que de alguna manera eran peligrosos y por eso digamos la preocupación por parte de la autoridad. Supuestamente esto sería una cortina de humo básicamente para buscar digamos este elemento 115 que él aún tendría en su poder. Exacto, y si bien y sabemos dentro de la historia de este fenómeno y como lo hemos visto a través de otros casos, Jerry, que si hay gobiernos que tienen la posibilidad de hacer esto y son capaces de llegar a este tipo de instancias, y no es por ser activar esta alerta, digamos, de persecutoria del gobierno de Estados Unidos o hablar de todo el tema conspirativo, pero realmente son capaces de llegar a esas instancias. O sea, yo dejo realmente la inquietud ahí bastante bien planteada porque pues pudo ser una posibilidad de que se borrara todo este pasado digamos profesional de Bob Lazar y es muy probable que haya pasado una situación de esa. Él maneja información muy específica. No dudamos en ese sentido de su carrera como profesional y en lo personal tampoco dudaría que haya pertenecido a instancias de tipo gubernamental, mi querido Jerriot. Pero si gustas, Jerriot, vamos a continuar con este relato y vamos a hablar enseguida de lo que implica el funcionamiento, según Lazar, de estos artefactos. Según las palabras, en palabras de Bob Lazar, las naves no las podría manobrear un ser humano y ya que poseían asientos y espacios muy pequeños, según la nave que él inspeccionó, el modelo deportivo, así llamó a este artefacto Bob Lazar. Según las palabras de Lazar, las naves producen una onda de gravedad parecida a la onda gravitacional de la Tierra. Sin embargo, la nave podría o puede cambiar su onda gravitacional. No genera una onda de carga negativa, pero genera un efecto similar. Tienen 3 amplificadores, la nave puede funcionar solo con uno, con eso puede despegar y la forma de propulsión se divide en 2, lo que llaman configuración homocrónica, donde la nave ocupa solamente un generador, y la configuración delta, en donde se usan los 3. La configuración delta se usa o se usaría, según palabras de Bob Lazar, en viajes por el espacio. Siguiendo con las descripciones que hace Bob Lazar sobre el artefacto o la nave en la cual él trabajó, este habla sobre el material de esta misma y habla que coincide con las narraciones de los incidentes como el caso de Roswell, el famoso caso de este ovni estrellado en 1947 en Nuevo México, ya que lo describe como supone él que la nave era de tipo de metal, ya que era frío al tacto, por eso él supone que era un material, digamos, como conocemos el metal, y también era similar al aluminio, un acero o una especie de acero no terminado. No era brillante y ya finalizado sí lo era. No tenía tampoco hendiduras, algo así narra Lazar, como si hubiese sido hecho hubiese sido extraído de un molde, Yarriot. Este tipo de relatos en cuanto al material hecho del artefacto en sí lo hemos encontrado en bastantes otros relatos cuando se han producido incidentes de encuentros con objetos donde las personas narran que son objetos muchas veces de color metálico o que reflejan la luz también, la luz del sol, o incluso este último que me llama mucho la atención, que tiene que ver como si fuera un objeto que no hubiese sido hecho, digamos, por partes o ensamblado, como muchos objetos se producen acá en la Tierra, sino que hubiese sido un objeto más tipo hecho como con un molde y sacado o extraído de esa manera. Entonces no tendría ningún tipo como de remache o algún tipo digamos, de forma de adherirse unas piezas con otras. No sé qué te parece esto a ti, Javier. Efectivamente, bueno, ya sumergiéndonos en lo que es el documental de Bob Lazar, mi querido No lo sé, yo creo, a ver, yo viendo el documental en Netflix, ¿cierto? En esta plataforma de streaming, me pareció un experimento bastante particular un documento bastante particular desde el punto de vista
que era, bueno, de partida aquellos que no conocen la historia, fue una buena oportunidad para poder entenderla a cabalidad. Yo me acuerdo haber visto ahí por el 98, a través del programa de un ufólogo ecuatoriano llamado Jaime Rodríguez, me acuerdo que aparecían, digamos, imágenes de entrevistas de Bob Lazar. Para ser franco, y acá disculpándome por la ignorancia, yo no conocía mucho el caso. Sí, había visto uno que otro tema y sabía la existencia de Bob Lazar, pero no en profundidad, como si, digamos, se logró de alguna manera interpretar y mostrar, digamos, en el documental. Hay cosas dentro de todo el relato que a mí me parecen bastante fantásticas, pero por otro lado también encierran hartas dudas desde el punto de vista del conocimiento técnico, a lo mejor de temáticas relacionadas también a ciertos usos de tecnología. Hoy en día es difícil creer, como también es difícil no creer, puesto que es conocido que bueno, gobiernos poderosos como es el gobierno norteamericano maneja información y son expertos también en de alguna manera esconderla. Y Exacto. bueno, este hecho, por ejemplo, lo que ocurre con el elemento 115, las descripciones que hace, y acá hablo la última parte que tú mencionaste acerca de alguna forma, esta suerte como de cercanía o de conexión, este clic que se hace con el caso Roswell, al menos en lo que tiene que ver con las figuras corpórea del ovni, propiamente tal, o de la nave, llamémosle nave, me hace mucho sentido. Pero por otro lado, hay también aspectos que de alguna manera igual te pueden llamar a la duda. Yo me acuerdo que Snowder, este personaje de lo que tiene que ver con esta filtración de información, hablaba, y lo mismo que Julian Assange, hablaban de que la temática ovni muchas veces ha sido utilizada por el gobierno estadounidense como para tapar cierta información o tapar ciertos sucesos, ¿ok? Pero por otro lado, también hay mucho de ocultismo, de ocultar información por parte de estos gobiernos. Yo podría decir que yo quedo neutro, al menos con el documental, ¿ok? Porque por una parte me permitió conocer lo que de alguna forma Bob Lazar, la historia de Bob Lazar, ¿cierto? En este tema. Pero por otro lado, a lo mejor está la subjetividad también del autor, del director del documental, lo que de alguna forma le puede restar un poco de credibilidad. Exactamente, exactamente. Yo, en virtud de lo que estás comentando, bueno, la persona que dirige el documental, Jeremy Kenyon Lockyer, al parecer Jared es como un discípulo, vamos a llamarlo así, es un discípulo de George Knapp. Hay una vinculación ahí en cuanto a maestro y alumno, digamos. Si nos fijamos muy bien en el documental, bueno, está muy basado también, obviamente centrado en Bob Lazar, pero viene mucho desde George Knapp, que es un periodista que tiene mucha, en esos tiempos sobre todo era muy connotado y tenía un alto estatus, digamos, de credibilidad. Y él sustenta mucho el relato, ¿no? Como el relato, él siguió la historia, él fue el que lo entrevistó originalmente digamos, con un seudónimo, estaba ahí escondido entre las sombras primero Bob Lazar y luego ya se da a conocer su rostro y su nombre, y él le da todo ese sustento, digamos, a la historia, y él también lleva mucho parte del peso del relato y de la forma de llevar el documental adelante. A mí lo que me queda, ya un poco en cuanto a la forma de encararlo es que no me entregan demasiados datos nuevos, digamos, de lo que ya conocíamos a mediados de los 90, Exacto, y se al menos omiten otros cuando, también. exacto, se emite en otro, y cuando hay la oportunidad, por ejemplo, de hablar de este famoso elemento 115, Bob Lazar directamente rehuye el tema. Hay elementos por ahí donde hay un narrador también ahí que va mezclando también algunas situaciones, algunas frases también que tienen que ver con la vida, y con aspectos, digamos, de alguna manera emotivos para ir aderezando un poco la historia. También algún tipo de música que también busca también de alguna manera darle emotividad, también darle frescura ahí a lo que se está viendo y lo que se está narrando. Pero a mí
me gusta porque aparece después de muchos años Bob Lazar y vuelve a narrar toda esta historia un poco más abierta, si se quiere, mirando con el detalle de los años y del tiempo, con esa perspectiva, pero me deja un poco el sabor agridulce de que no me entrega o no da datos nuevos. Y eso Exacto. tal vez no se profundiza tanto. Ese es lo que me queda. Después de tantos años no profundizar tanto o no haber O ido a sea, buscar gente que, a lo mejor, no sé, testigos, por ejemplo, o gente que hubiera trabajado exacto. con él. Nuevos datos, Ahí por hay así un, decirlo. sí, esa parte. Pero sin duda es un material que sí que sí aporta, creo que sí aporta, pero de alguna manera me deja la sensación de que se pierde también una oportunidad de haber ido un poco más allá y haber ahondado con, no solo con la familia, aunque sí se habla de la familia, pero no sé, haber hablado con amigos o con gente que trabajó con él, qué sé yo, con profesores, no sé, en Sí, ese tal vez sentido sacar un pudieron ir un poco poco más allá. la verdad de toda la conspiración o todo el lado conspiranoico que vino después. O sea, qué sé yo, buscar personas que efectivamente lo recuerden a Bob Lazar, que Bob Lazar recuerde y que lo vayan a ver. Mira, vayan a ver este profesor, este fue profesor mío en el MIT, este fue profesor mío en el instituto, o yo colaboré con esto. Exacto, Faltaron ese tema que eran más osados y efectivamente, como bien dices tú, mi querido Nolosí, el documental es bastante efectista, trata de ir con la emoción, de buscar esa emoción fácil, de alguna manera darle como un ambiente a esta trama épica de Bob Lazar, trata de darle cierta epicidad, por así llamarle. ¿Se logra? No lo creo. Pero más allá de eso está el relato, está de alguna manera la historia de Bob, que de alguna otra manera, de alguna otra forma, ayudó, o mejor dicho, pone en el mundo, pone en el mapa lo que dice el Área 51, y de alguna manera también exacto. le da cuerpo a la teoría de que el gobierno estadounidense está mucho más implicado de lo que nosotros de verdad creemos, ¿cierto? Porque hasta cierto punto siempre hemos mantenido la teoría de que, bueno, existen muchas teorías de por sí, pero al menos dentro del tema conspiranoico está este tema del Área 51 y el protagonismo que tiene, al menos en lo que tiene que ver con los casos ovnis. Exacto, porque incluso él narra en un momento también, dice, yo perdí más que gané con todo esto, él dejó de hablar, de referirse al tema por años hasta que vuelva a salir este documental, pero Exacto. sí, sí podemos hablar de que Bob Lazar tampoco sacó gran provecho con esto, o sea, sí de algunas formas por ahí en esa década de los 90, a lo mejor sí estuvo por ahí involucrado en algún tipo de conferencias y de este tipo de simposium, a lo mejor relacionados con el fenómeno ovni, pero no es una persona que haya lucrado o que haya vivido pues, de esto todo el tiempo, ¿no? De hecho, siguió trabajando, sigue trabajando hasta el día de hoy como físico y haciendo en laboratorio experimentos, etcétera. Entonces, por ese lado, parece sí una persona intachable y digamos que de alguna manera moralmente no habría nada que reprocharle desde ese punto de vista. Eh, y que haya trabajado en este lugar también, a mí me parece que sí se puede sustentar esa historia, pero lamentablemente con el paso del tiempo y creo que habiendo una oportunidad tan importante en una plataforma como era Netflix, donde a lo mejor se podían haber hablado cosas más interesantes, sobre todo respecto al tema gubernamental, me parece que bajo la dirección de estas personas y del mismo George Knapp, que se pone muy desde el lado de creer ciegamente la historia y de narrar algo que de alguna manera ya sabíamos, se pierde una oportunidad de a lo mejor haber entrado un poco más allá sobre el tema de encubrimiento de lo que realmente conoce el gobierno de Estados Unidos, que por cierto, ya en esta semana que acaba de pasar, se refirió Donald Trump cuando le preguntaron sobre la existencia de ovnis, un poco a raíz de lo que ha pasado con todas estos protocolos que se han dado en la Armada estadounidense, que hemos estado conversando en el capítulo anterior sobre lo que documentos y filmaciones que sacó a la luz Luis Elizondo. Y Trump hablaba justamente de esto, diciendo que él no creía, particularmente él no creía en los ovnis, pero que si lo supieran, o sea, si supieran o si existieran y su presencia fuera palpable en Estados Unidos, su gobierno y su fuerza aérea harían lo suficiente por tener protegido al país. O sea, una declaración un poco tribunera, si se vale la palabra, para dejar como, bueno, bien parado a su gobierno en cuanto a nosotros tenemos toda la tecnología para saber si sobrevuelan sobre nuestros cielos artefactos de origen desconocido, pero yo no conozco demasiado o no creo en el tema directamente. Interesante lo que dijo Trump, como dices tú, Trump, no sé cómo mencionarlo,
Pero es interesante desde el punto de vista de, bueno, sigue con este tema de supremacía gringa, por así llamarle, y ahora es una supremacía casi que va más allá del territorio, sino de la Tierra, sino que va hacia el universo, ¿cierto? Pero bueno, son locuras. El punto es el siguiente, mi querido Nolosí. Mira, para cerrar un poco este tema, yo de verdad le creo a Bob Lazar, para ser franco. Yo de verdad creo que en su relato hay algo de real, básicamente por el nivel de conocimiento que maneja. Si no, el tipo es un muy buen fabulador, podría ser un buen escritor, porque al menos mucho de las explicaciones que ha dado en cuanto a lo que vivió, a lo que vio y cómo funcionan las cosas, podría ser un muy buen escritor de ciencia ficción. Sin duda alguna, Bob Lazar ha sido un personaje en la historia ufológica desde el punto de vista de protagonizar o de tratar de explicar uno de los hitos mayores de lo que es la ufología. Siento que en este caso él nos pone ya en un 100% en un fenómeno extraterrestre, o sea, nos sacamos acá de plano aspectos metafísicos, aspectos de seres de otras dimensiones, sino que ya aquí nos basamos netamente en los viajes interdimensionales, o perdón, interespaciales, en el sentido de que estamos hablando de una explicación que de alguna manera nos haría entender cómo transitar, digamos, en este espacio enorme que tenemos hoy en día, que es el cosmos. Habla del ovni tecnológico directamente, y ahí Exacto. yo creo que se abre una etapa, no sé si desde su relato, pero tal vez un poquito más atrás, pero desde su relato y con toda la explicación y del hermetismo que rodea el Área 51, habla como, o da inicio de alguna manera a este ovni que todos tenemos más metidos en nuestro inconsciente, ¿no?, colectivo, que es el Exacto. ovni tecnológico que tiene capacidad inteligente de poder maniobrar de diferentes formas, de aparecer, desaparecer, moverse en diferentes direcciones y y a distintas velocidades con una inteligencia propia. Interesante, Exacto. obviamente de todas maneras vayan a verlo, o sea, es una, una buena opción para poder también ustedes sacar sus propias conclusiones. Exactamente. Bueno, señores, para finalizar y volver a agradecerle a todas las personas que participaron de manera activa en nuestro concurso de aniversario de Nave Nodriza, agradecerle y felicitar también a Barbosa Michael, que es nuestro feliz ganador, que se gana este libro de... ¿Cómo se llama el Jacques libro, mi Vallée, querido? Crónica de otros mundos del doctor Jacques Vallée. Exactamente, mi querido Nolosí. Y por mi parte, agradecerle a todos por la fidelidad, por ser un tripulante de alguna manera fiel a esta nave nodriza que sigue en marcha y que esperamos sigamos creciendo. Se vienen nuevos programas, hemos estado, bueno, no solamente hemos trabajado en nuestras respectivas responsabilidades, sino que también hemos realizado planificación para que tengamos, digamos, un flujo constante de capítulos. Así que a todos los tripulantes de naves nodrizas, atentos porque hemos vuelto con todo, ¿ok? Y esperamos que este segundo ciclo que inicia, o mejor dicho, este segundo año, para nosotros segundo año obviamente, sea mejor que el año anterior y que ustedes sigan disfrutando y sigan con nosotros en Nave Nodriza porque esta nave la hacemos todos. Exactamente, los esperamos entonces ahí con sus escuchas, con sus comentarios y atentos al concurso que estaremos haciendo por este primer aniversario en Instagram. Estamos ahí haciendo, planificando todo para que ustedes puedan participar de manera interactiva con nosotros. Así Exactamente, que sin más, los esperamos. atento al 16 de julio, porque el martes 16 de julio nosotros haremos la publicación de unas preguntas a través de en nuestra historia para que ustedes la respondan y bueno, solamente con eso estarán concursando en bueno, esta segunda entrega de este libro que queremos regalarles nuevamente. Exactamente, Yarriota. Así que recuerden estar conectados con nosotros y como siempre les decimos en cada fin de programa. Recuerden que Nave Nodriza no se afirma ni se niega, se investiga. Hasta la próxima.